Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, el cual nos permite una vez más, por su gracia y por su misericordia, el poder grabar un estudio más acerca de la palabra del Señor, esperando que esta palabra sea de bendición para todos aquellos que vayan a tener la oportunidad y la iniciativa de escuchar con una mente abierta y un corazón dispuesto, y que sea el Señor ministrándoles a través de la misma de una manera especial, trayendo conocimiento, edificación, consolación y exhortación a sus vidas, ya que el propósito de la palabra, como nos lo dice la misma, fue con el objetivo de instruir, redarguir, enseñar, capacitar, formar, a fin de que el hombre de Dios sea apto y preparado para toda buena obra. El título que hoy le hemos dado a este estudio está a la cabecera de nuestra presentación, el cual he titulado El siervo de Jehová, su obra y misión. Hoy vamos a considerar el tema sobre la obra del siervo de Dios, específicamente de la persona de nuestro Señor Jesucristo. En el libro del profeta Isaías hay varios pasajes que mencionan la obra del Hijo de Dios en la tierra antes de su nacimiento. Ahora bien, Jesucristo como Hijo es igual a Dios, porque sencillamente salió de Él. Por lo tanto, es de la misma sustancia. El que se haya hecho humano no le quita sus atributos como Dios, ya que Jesucristo, por voluntad propia, se despojó a sí mismo, no estimando el ser igual a Dios, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, según nos dice Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. En la epístola a los Hebreos, el apóstol del Señor nos escribe al respecto con las siguientes palabras: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos capítulo 1, versos 2 y 3. El Evangelio de Juan en su capítulo 1 y verso 3 nos dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El apóstol Pablo en su epístola a los Colosenses, en el capítulo 1 y verso 15 y 16 nos dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Estos pasajes nos demuestran la divinidad de Jesucristo como Dios y hombre, por lo que era necesario que el mismo Dios, en su manifestación como hombre, pudiese rescatar al hombre perdido en sus delitos y pecados. No podía existir ninguna otra manera para llevar a cabo este propósito. No existía ningún ser humano que tuviese la capacidad ni la autoridad de poder redimir al ser humano, ya que el hombre como tal se encontraba muerto en su pecado. Solo un ser sublime y sin pecado lo pudo hacer, y ese fue Jesucristo, el Hijo de Dios, sin mancha y sin pecado, inmaculado, perfecto y santo. Ahora vamos a ver atributos y dignidades del siervo de Dios. El profeta Isaías en su capítulo 9 y versículos 6 y 7 nos describe el siervo de Dios de la siguiente manera: porque un niño nos es
nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová hará esto. El profeta Isaías visualizó el regalo de Dios para con su pueblo Israel. Pudo ver la encarnación del Hijo de Dios y la autoridad de dicho niño delegada por su Padre Celestial. Jesucristo, antes de ascender a los cielos, dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando Jesucristo se transfiguró en el monte delante de sus discípulos, aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Los discípulos, conmovidos, quisieron hacer enramadas para Elías y Moisés, pero sin embargo, se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oíd. También se le denomina admirable consejero, ya que en este caso Jesucristo fue la misma sabiduría encarnada, lleno del Espíritu Santo, y como lo expresa el apóstol Juan en su evangelio cuando dijo: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Jesucristo, en el desarrollo de su ministerio en este mundo, dejó asombrados a muchos con sus mensajes y palabras. En una ocasión, el Consejo de Ancianos de Israel, llamado el Sanedrín, mandaron alguaciles a prender a Jesús, pero estos regresaron sin traerle preso. Entonces los sacerdotes les preguntaron por qué no le habían traído. Ellos respondieron: nunca jamás hombre ha hablado como ese hombre. La realidad es que Cristo era la verdad misma manifestándose a las vidas de los hombres, en un entorno social y cultural que no habían llenado las expectativas espirituales y morales de dicha sociedad. La gente estaba cansada de tantas religiones y filosofías huecas. Sin embargo, las palabras de Cristo eran espíritu y vida abundantes que rebasaban dichas expectativas. El otro título que se le da a Cristo es Dios fuerte o el Gibor. El término significa literalmente fuerte, guerrero. En otras palabras, Cristo es nuestro Dios fuerte y guerrero, el cual pelea por nosotros. Cuando Saulo de Tarso iba rumbo a Damasco, Jesucristo se le apareció en el camino y le dijo las siguientes palabras: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En esta situación, Jesús mismo peleaba por su iglesia, la cual era su cuerpo. Por lo tanto, Saulo perseguía al mismo Jesucristo. Más adelante, Saulo comprendió esta realidad, ya que él mismo lo registra en su epístola a los Gálatas en su capítulo 1 y versos 13 al 16, que nos dice así: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. La otra asignación que se le da a Cristo es Padre eterno. Habíamos dicho
que en Cristo fueron creadas todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, incluyendo al hombre, que específicamente fue creado a la imagen de Dios. Como criaturas, todos los hombres son hechura de Dios. En Dios se originan todas las cosas, tanto materiales como espirituales. Dios existe antes de todas las cosas. Él es eterno por naturaleza. Muchos piensan y creen que Jesucristo es un ser creado, pero la Biblia nos dice que el Hijo de Dios fue engendrado y no creado. Jesucristo siempre ha existido con el Padre y el Espíritu Santo. Veamos lo que el apóstol Pablo nos dice en su epístola a los Hebreos en su capítulo 1 y verso 8 al 12. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Los pasajes anteriores nos confirman que Cristo es Dios, manifestado en carne, y a la vez es un ser eterno, y podemos añadir y creador. La siguiente asignación es príncipe de paz. Esta frase se relaciona con la dignidad de ser el principal, el líder, el jefe o gobernador, de impartir una paz única y verdadera. Jesús dijo las siguientes palabras: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Pablo, hablando de esa paz impartida por la obra de Dios por medio del sacrificio de Jesucristo, nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El profeta Isaías nos dice que para el impío y el pecador no hay paz. Mientras el hombre tenga una conciencia de pecado, no puede tener paz verdadera. Solo cuando el hombre es liberado de esa conciencia de pecado, podrá experimentar una paz interior auténtica. Cuando el hombre fue creado, estaba exento de pecado, tenía una conciencia limpia y pura, disfrutaba de una relación íntima y personal con su Creador. El hombre se encontraba en un estado de perfección. Fue después de su desobediencia que comenzó a experimentar una lucha interna, ya que no tenía paz ni consigo mismo ni con su Creador. Gloria a Dios por Jesucristo, que nos trajo la paz verdadera a nuestras almas. Ahora nos vamos a ir de nuevo al libro del profeta Isaías en su capítulo 11, versículos del 1 al 5, que nos dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Los testigos de Jehová afirman
que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Lo eximen de toda personalidad. La Biblia nos afirma que el Espíritu Santo habla, redarguye, reprende y exhorta, además de que se contrista, se goza e ilumina al hombre en cuanto a su palabra, y fue Él el que propiamente inspiró a los escritores de la Biblia a transmitir su mensaje a los hombres. En el pasaje anterior vimos la manifestación del Espíritu de Dios en la persona de Jesucristo. Esta es la manifestación séctuple de su Espíritu. Esto se compara cuando el rayo de luz se descompone a través de las gotas de lluvia y se manifiesta el arco iris en sus 7 colores. El número 7 es sinónimo de perfección y plenitud, lo que concluimos que en dicha manifestación del Espíritu se manifiesta la perfección de Dios, porque nadie conoce lo profundo de Dios sino el Espíritu de Dios que está en él. Examinaremos cada una de las manifestaciones del Espíritu en la vida del siervo del Señor. Estas manifestaciones espirituales venían directamente del Dios único y verdadero, el cual tenía por nombre Jehová. El nombre originalmente es Yahvé y se denominaba el Tetragramatón. Prácticamente era impronunciable. Posteriormente el nombre fue cambiado por Adonai o Kyrios, que significa Señor. Hay algo interesante que podemos rescatar con relación al nombre de Jehová. Es la acción que dicho nombre nos da a entender. La acción de llegar a ser o es, o llegó a ser o seré. En otras palabras, Dios se daría a conocer por medio de sus actos, sus manifestaciones, sus milagros, sus maravillas. Y para confirmar dichas afirmaciones, tomaremos el pasaje en el libro de Éxodo, capítulo 6 y versos 6 al 8, que dice: Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. En todas las acciones mencionadas podemos ver que los verbos están en tiempo futuro. ¿Y por qué? Porque en el plano natural y humano se requiere de tiempo para que se lleve a cabo los propósitos de Dios. Tienen que darse acciones para poder demostrar la realidad y existencia de Dios. Dios daba como un hecho lo que estaba diciendo, pero en todo este proceso se vería el poder de Dios en acción a favor de su pueblo. Lo hemos dicho con anterioridad, Dios conoce todas las cosas a la perfección y Él sabrá las cosas que tiene que hacer en su soberanía y las medidas a tomar para lograr los objetivos a alcanzar, para así manifestar su gloria, su majestad y todos aquellos atributos que son inherentes a su naturaleza. Jesucristo en su naturaleza humana necesitaría de una forma plena la capacitación de Dios. El espíritu que encabeza la lista es el Espíritu de Jehová. ¿Por qué el Espíritu de Jehová? Porque este fue el nombre con que Dios se identificó para con el pueblo de Israel.
cuando Moisés le preguntó a Dios qué les respondería al pueblo si ellos le preguntaran sobre el nombre de Dios, Dios les respondió que su nombre sería Yahvé o Jehová. Estos nombres son transliteraciones del título original o tetragramatón, del cual dimos una definición. El Espíritu de Jehová se manifestarían otras capacidades espirituales, y la posterior que se menciona es el espíritu de sabiduría. Esta sabiduría se relacionaba con la capacidad de conocer las situaciones o circunstancias y a la vez tomar las decisiones correctas en dichas situaciones. Jesucristo, en el desarrollo de su ministerio, se enfrentó a muchas situaciones de las cuales necesitó de la sabiduría divina para poder no solo dar una respuesta correcta, sino también actuar de una forma justa y equilibrada. Contemplemos una de las situaciones que Jesús tuvo que enfrentar y que se manifestó la sabiduría divina. Este fue el caso de la mujer adúltera, que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio y fue llevada por sus captores a la presencia del Maestro para ser juzgada. Según la ley de Moisés, tales mujeres tenían que ser lapidadas hasta la muerte. La multitud le insistía al Maestro que se debería hacer al respecto. Después de unos segundos de silencio, Cristo respondió y dijo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. La reacción no se dejó esperar. Empezando por los más viejos, uno a uno comenzaron a irse, y por último quedó la mujer sola ante Jesús. Él le preguntó a la mujer dónde estaban los que la condenaban, y ella respondió que ninguno la había condenado, a lo que Jesús enseguida le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. En esta situación podemos ver cómo el Señor, con la sabiduría de Dios, permitió que los hombres que condenaban a la mujer entraran en una conciencia de pecado, para luego desistir de lapidar a la mujer adúltera, ya que ellos, al igual que la mujer, eran dignos de muerte. Añado, según la ley. Prácticamente Cristo no solo fue imparcial, sino justo con todos. Otro caso fue el de la mujer pecadora o prostituta, que cuando Jesús fue invitado por un fariseo a comer, esta mujer entró y comenzó a ungir a Cristo con un perfume de alto precio. Entonces el fariseo, al ver esta situación, se dijo dentro de sí mismo: si éste fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, el cual es pecadora. Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de Simón, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. A lo que Simón respondió: di, maestro. Entonces fue cuando Jesús le dijo con relación a dos deudores. Uno debía una gran suma y el otro un monto pequeño. A ambos se les perdonó la deuda. A lo que Jesús preguntó al fariseo: ¿a cuál de los dos se amó más? A lo que Simón respondió: al que se le perdonó más. Entonces Cristo le dijo: rectamente has juzgado. ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste beso. Sin embargo, esta mujer no ha cesado de besar mis pies. Entré en tu casa y no me diste agua, y esta mujer no ha cesado de regar con sus lágrimas mis pies. Entré en tu casa y no me ungiste con aceite, y esta mujer no ha cesado de ungir mis pies con perfume. Por lo cual te digo
que sus muchos pecados los son perdonados, porque amó mucho, pero al que poco se le perdona, poco ama. Otra de las manifestaciones es la inteligencia, que va muy unida a la sabiduría. La inteligencia en este caso es sinónimo de entendimiento, que es la capacidad de entender las cosas espirituales y humanas, incluyendo la capacidad de resolver problemas. Esta inteligencia fue usada por el Señor en aquellas situaciones en que los escribas y fariseos lo confrontaban en cuanto a las cosas que él hacía, principalmente en el día sábado, y también con relación a cuestionamientos acerca de lo que él hablaba. En una ocasión, los religiosos de su tiempo le preguntaron con qué autoridad él hacía las cosas. Entonces Jesús les preguntó acerca del bautismo de Juan, si era de Dios o de los hombres. No supieron responderle, a lo que Jesús les dijo que tampoco él les diría con qué autoridad él hacía las cosas que hacía. Una de las ocasiones en que se manifestó la inteligencia del Señor fue cuando Marta invitó al Señor a su casa, y ésta se afanaba en preparar y servir al Señor. Por lo que le dijo el Señor que mirara la actitud de su hermana María, que no le ayudaba al respecto. A lo que Jesús le respondió: Marta, Marta, muy afanada y turbada estás, pero María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Esta situación nos refleja que para el Señor lo primordial no es en esencia trabajar arduamente por amor a la obra de Dios, sino que lo primordial es estar ante su presencia, recibiendo todo aquello que nos quiera decir y dar, para posteriormente ir y ministrarlo a todos aquellos que se dispongan a recibirlo, como María. Mencionamos que una de las cosas por las cuales Jesús fue cuestionado fue por el hecho de que él hacía muchas señales, prodigios y milagros en el día de reposo. En una ocasión Jesús sanó a una mujer encorvada, la cual Satanás la había atado por 18 años. Y por esta causa fue cuestionado por su acción, a lo que Jesús les respondió: hipócritas, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? La siguiente manifestación de su espíritu fue el consejo. Sabemos que en el área espiritual nosotros nos encontramos muy limitados, por lo tanto necesitaremos del consejo divino para hacer lo correcto y justo en cuanto a la voluntad divina. Tendemos a juzgar las circunstancias o las mismas personas muy superficialmente. Nos dejamos llevar por las apariencias, y es por ello que necesitamos de dirección divina. El consejo nos instruye, nos guía, nos advierte, nos capacita, nos hace prudentes y sabios. Nos ayuda a ser justos, equilibrados, juiciosos. El consejo nos guarda, es nuestra vida y genera poder en nuestras vidas. La siguiente manifestación del Espíritu es el poder. Cuando Jesús, antes de ascender al cielo, les dijo a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén antes de que fuesen investidos del poder de lo alto, refiriéndose al advenimiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. El término en su idioma original es dinamis. De aquí viene la palabra dinamita o poder. Jesucristo fue investido por el poder del Espíritu cuando comenzó su ministerio. Así de igual manera el Señor Jesucristo les prometió que también sus discípulos serían igualmente investidos de su Espíritu Santo para poder ser ellos sus testigos en toda la tierra.
Para el creyente es vital el poder del Espíritu para poder vivir una vida plena, recta y justa, además de la santidad sin la cual nadie verá al Señor, ya que el mismo Espíritu es el que nos santifica por medio de su palabra. El poder que recibió Cristo fue con el objetivo de que Él llevara a cabo la voluntad perfecta de su Padre para con el hombre. Espíritu de conocimiento. Cuando se trata de conocer a Dios y todas aquellas cosas que se relacionan con Él, solo el Espíritu Santo nos lo puede hacer conocer. Pablo en su primera carta a los Corintios, en su capítulo 2 y verso 11 nos dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Jesús, dirigiéndose a sus discípulos, les dijo lo siguiente: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí podemos ver cómo el Espíritu Santo toma un papel protagonista en la vida de los discípulos, guiándoles a toda la verdad y enseñándoles todas las cosas. Jesucristo lo denominó el Paracleto. El término significa o se relaciona con una persona que está al lado de otro para guiarle en un proceso judicial. Viene a ser como un abogado defensor. Este vendría a ser el guiador y ayudador de los creyentes, haciéndoles que comprendieran la verdad que Jesús les había comunicado por orden del Padre Celestial. Dios por naturaleza es omnisciente, conoce todas las cosas a la perfección, y cuando se trata de que los hombres hagan la voluntad de Dios, es solo a través de su Santo Espíritu que podemos conocer la perfecta voluntad de Dios. Jesucristo nunca hizo nada por sí mismo. Él era guiado plenamente por el Espíritu Santo. No hacía ni decía nada por su propia cuenta. Tenía plena conciencia de la voluntad de su Padre. Se dice en uno de los evangelios que a Cristo nadie le tenía que decir nada acerca de los demás, ya que Él conocía a todos los hombres. La dependencia de Cristo era absoluta. Se había negado en una forma total a sí mismo, para así tener el conocimiento divino del Padre en cuanto a su perfecta voluntad. Tanto Isaías como Oseas expresan que el pueblo de Israel pereció por falta de conocimiento. Este conocimiento es producto de una relación íntima con Dios. Es un conocimiento vivencial, espiritual, que solo de Dios lo podemos recibir. El libro de los Proverbios nos dice que la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento vienen de Dios. Y por último, mencionamos el espíritu de temor de Jehová. El libro de los Proverbios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Este temor es la actitud reverencial del hombre hacia Dios. ¿Por qué mantenemos una actitud de reverencia hacia una persona o hacia Dios? Creemos que esto es el resultado del conocimiento que tenemos acerca de la persona o su dignidad, como por ejemplo un rey, un ministro, un sacerdote, un presidente o alguien de importancia. Cuando se trata de Dios, el hombre tiene una conciencia de la persona de Dios y de su dignidad o cualidades, y es en base a esto que mantenemos una actitud de reverencia, además de ser conscientes de nuestra condición de inferioridad en todos los aspectos de nuestra humanidad. Una definición del temor de Dios sería esta, añado de una forma sencilla, que donde quiera que estemos, somos conscientes de su presencia y por lo tanto nos cuidaremos de lo que hablamos, de lo que hacemos y aún de lo que pensamos. Es vital el temor de Dios en nuestras vidas
ya que Pablo nos dice que debemos de perfeccionar la santidad en el temor del Señor. Bueno, mis amados amigos, hermanos en Cristo, y todos aquellos que han tenido la oportunidad de ver y oír este mensaje, que la paz del Señor sea sobre sus vidas, y esperando que sea de bendición esta palabra para que lleve fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre sus vidas desde ahora y para siempre. Amén.